Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 8 y como usted sabe, con motivo de nuestra escuela bíblica de vacaciones estamos aprendiendo acerca de confiar en Dios. Antes de darle lectura a las escrituras, quiero felicitar a todos los papás. Gracias por su esfuerzo y gracias por lo que han hecho por nosotros. Bueno, en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, usted encuentra la historia de un hombre que se acercó a Jesús para confiar en él. Hoy vamos a hablar acerca de confiando en Dios en nuestra incapacidad. Confiando en Dios en nuestra incapacidad. Y vuelvo a repetir, esta serie es con motivo de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Está de más mencionarlo, pero esta es una de las historias que nuestros hijos van a aprender dentro de la escuela bíblica de vacaciones. Así que quiero invitarle a que tome notas de lo que vayamos a aprender en esta hora. Le repito a las personas que nos visitan que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Bueno, la Biblia dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y note la última frase: y su criado fue sano en aquella misma hora. Confianza. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de confiar en Dios en nuestra incapacidad. O lo que pudiéramos decirlo en otras palabras, usted y yo podemos confiar en Dios en medio de nuestra incapacidad. Hemos hablado estas semanas atrás que la confianza en Dios es un tema fundamental en la vida de todo cristiano. Nos enfrentamos, usted y yo, a muchas pruebas y tribulaciones. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, que a lo largo de nuestra vida usted y yo vamos a enfrentar toda clase de dificultades. Y en esos momentos, es en esos momentos de dificultad y de tribulación que Cristo nos advertía, cuando usted y yo debemos recordar la importancia de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. La Biblia nos enseña que confiar en Dios nos brinda paz, nos brinda dirección. Pero ¿qué significa realmente confiar en Dios? ¿O cómo podemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios para depender de Él cada día? Bueno, el versículo clásico que usted escucha cuando se trata de confiar es Proverbios capítulo 3, versículo 5. Si está ahí en sus notas, dice, quiero que subraye dos palabras. La primera es: fíate de Jehová con todo tu corazón. Y la segunda es: no te apoyes en tu propia prudencia. Ese versículo nos habla de confiar. Literalmente, fíate de Jehová con todo tu corazón. Segunda parte: no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora note, le dije que subrayara la palabra fíate, hágale un círculo. Fíate literalmente quiere decir correr a refugiarse, estar seguro, bien agarrado. La idea de la palabra en el hebreo implica un lugar seguro donde encontrar refugio. El escritor, quien fue Salomón, dice: tú resguárdate en Dios, confía en Él. Pero en segundo lugar, Él en contraparte nos hace, literalmente la palabra fíate significa confiar, pero Él nos hace la contraparte del versículo, la connotación negativa que dice: no te apoyes. Negativa: no te apoyes en tu propia prudencia. Que quiere decir descansar en uno mismo o sostenerse uno mismo. Eso significa: no te apoyes en tu propia prudencia.
Usted está literalmente, hace una semana le dije, en esta hora descansando todo su peso sobre la silla en la que está sentado. Pero le aseguro que si a esa silla le faltara una pata, usted no estuviera tan seguro. Si a esa silla le faltaran 2 patas, usted no se sentaría en ella. Y si a esa silla le faltaran 3 patas, esa silla estuviera en el suelo. ¿Se da cuenta por qué la confianza es importante? Usted está descansando todo su peso sobre algo. Bueno, Dios sabe, hermanos, por lo que estamos pasando. Incluso dice la Biblia, antes de que se lo pidamos. Pero para entender esta verdad debemos confiar en que Él nos dará todas las cosas que necesitamos y cómo nos conviene. Eso es algo que usted debe de comprender. Mira, el centurión del cual acabamos de leer era un hombre importante, un hombre de autoridad, un hombre que a simple vista podríamos decir, escuche bien esto, no necesitaba nada. Era un hombre que tenía 100 soldados, ahorita lo vamos a ver, a su cargo. Él, podríamos decir, no necesitaba a nada ni a nadie. O sea, era un hombre muy competente. Pero estaba atravesando por un momento de vulnerabilidad, donde su competencia se vio reducida a su incompetencia. Algo que él no podía hacer. Él podía hacer muchas cosas, pero él no podía sanar a su siervo. Él podía mandar a 100 soldados, pero él no podía hacer que su siervo se levantara de esa cama. Él se vio confrontado con su incapacidad. Pero fue a Jesús, confió en Jesús. Y aunque era un soldado experto, él se sentía incapaz de la situación que estaba enfrentando. Mire, escuche bien esto, no importa cuán capaces usted y yo creamos que somos en la vida, Dios nos va a llevar hasta un punto sin retorno en donde usted se va a dar cuenta que en realidad no es tan capaz como usted pensaba, volviéndonos impotentes, sin fuerza, hasta que nos damos cuenta que el único a quien podemos acudir es a Él. Déjeme contarle una historia para mostrarle lo que nuestra incapacidad es y cuando Dios entra en escena, cómo Él nos hace capaces en todas las áreas de nuestra vida. Esta semana leía la historia de un rey que tenía 3 hijos, pero ese rey a esos 3 hijos tenía que escoger a uno para dejarle el reino. Pero siendo los 3 muy buenos en sus áreas, él decidió hacer una prueba y les anunció que el que lo hiciera antes, es decir, que el que terminara primero, y el que lo hiciera mejor, ese iba a ser su heredero al trono. Bueno, cada uno al escuchar la prueba actuó de inmediato. ¿Y cuál era la prueba? Bueno, la prueba es que él tenía 3 casas y le dio una casa a cada uno y le dice, tienes que llenar la casa con algo. Tienes que llenar la casa con algo. Y el que lo haga más rápido y el que lo haga mejor, ese va a ser mi heredero al trono. Bueno, el primero era un hombre fuerte, al que todos pensaban que era el que le merecía estar en el reino. El primero, siendo fuerte y siendo más rápido, él dijo, voy a llenar la casa con paja, porque la paja es liviana y lo que hace la paja es que abulta, así que va a ser fácil para mí hacerlo. Lo pensó y comenzó. El segundo, como era un perezoso, no hizo nada. Él dijo, bueno, lo que me están pidiendo es algo que nadie lo va a poder lograr, así que ¿para qué me esfuerzo? Es más, dentro de sí él pensaba, mis hermanos van a trabajar en balde, dijo él, y yo me voy a reír de ellos cuando se vean frustrados al no poder terminar la tarea. El tercero, al escuchar la indicación, se fue rápido al mercado y compró una pequeña bolsa donde nadie sabía qué había en ella. Bueno, llegó el punto en el que el rey llegó a checar sus 3 casas para ver cuál estaba llena de algo. El hermano mayor, según la historia que leía, le faltaba todavía 2 cuartos por llenar con paja, así que la historia no pudo, así que él no pudo cumplir la tarea. La tarea era llenar la casa con algo de sol a sol y él simplemente pudo llenar parte de ella. El segundo se reía del primero porque no pudo llegar a la meta. Él no pudo, se reía de los sudores y los esfuerzos que no llegaron a cumplir la meta en sí. Pero el tercero, cuando sacó su bolsa, lo que había en la bolsa eran velas. Así que fue y puso una vela en cada cuarto, llenando el cuarto de luz. Lo que nos indica, hermanos, que cuando el sol se ocultó,
la única casa que brillaba era de aquel que creían que era incompetente para lograr la tarea. Al que no hizo nada, al que hizo algo, el rey lo premió. Al que no hizo nada, el rey lo castigó. Pero al último, que llenó todos los cuartos con luz, vino el rey y lo presentó como el príncipe heredero. Mire, las circunstancias de la vida que nos vuelven impotentes, escuche bien esto, son las que nos hacen confiar en Dios. Voy a repetir eso. Las circunstancias de la vida que nos hacen o que nos vuelven impotentes son las que nos hacen confiar en Dios plenamente y llenar nuestra casa de luz. Debemos entonces confiar en Dios con todo nuestro corazón, encomendarle a Él, acuérdese, descansar en Él todos los aspectos de nuestra vida con toda confianza. No debemos confiar en nosotros mismos, decía el proverbio, en nuestro propio entendimiento temporal, en nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza está corrompida y algún día se va a caer. Confiar en nosotros mismos es como caminar tranquilamente por un puente de madera podrido con un abismo inmenso abajo. Usted sabe lo que va a pasar. Se va a caer, se va a romper. En el Salmo 9:10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios nunca desampara a aquellos que le buscan. Y este hombre en su incapacidad llegó a Jesús buscando de él, porque él entendió que en medio de su incapacidad podía confiar en Dios. Mire, desamparar a alguien es abandonarlo. Dios nunca ha abandonado a nadie. Y aunque vamos a experimentar los sinsabores de la vida, sufrimiento, dolor, pérdida, tristeza, la Biblia dice que Dios nos ha prometido que nunca nos dejará, no importa lo que suceda. Dios abandona no a aquellos que le buscan, sino a aquellos que lo rechazan. Y el centurión romano vino a Jesús buscando fortaleza en medio de su incapacidad. Ahora vea, la historia de este hombre, su confianza puesta en la persona correcta, nos muestra el carácter. Y del carácter de este hombre es que vamos a aprender hoy. Porque basta con ver el carácter del centurión para darnos cuenta por qué él confió en Dios a pesar de su incapacidad. Recuérdese que él no podía hacer nada por su siervo, él era incapaz. Pero su carácter nos muestra la necesidad y el por qué él pudo confiar en Cristo. Ahora, ¿qué clase de ejemplo nos da este centurión? ¿O qué clase de carácter él nos modeló? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, la primera cualidad del carácter del centurión que vamos a ver es la humildad del centurión. Este era un hombre de autoridad, pero nota el versículo 5. Usted encuentra un hombre de autoridad, versículo 5, vino a él un centurión, subraye esto por favor, rogándole. Usted encuentra un hombre de autoridad rogando a Jesús. Este centurión, según la Biblia, era un oficial militar romano que estaba frente a 100 soldados. Probablemente, según la historia, una guarnición establecida en Capernaum. Ahora, él no solamente era gentil, sino que ocupaba un puesto romano, a un hombre que normalmente los judíos odiaban por ser gentil y por convertirse en un soldado romano. Según William Barclay, el comentarista, dice que los centuriones eran la espina dorsal, mire cómo lo describe él, la espina dorsal del ejército romano. En una legión había 6,000 soldados y la legión se dividía en 60 centurias, es decir, 60 grupos de 100, y cada una con 100 soldados al mando de un hombre, un centurión. El historiador Polibio nos describe las cualidades del centurión y él dice que debe ser más que un militar temerario. Subraya eso, por favor. Militar temerario. Uno que es capaz de mandar a la tropa firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en combate, decía este escritor, pero cuando es necesario debe estarlo a defender su posición y a morir por su puesto. El centurión tenía que ser un hombre especial y no habría podido, si él no fuera o no tuviera estas cualidades, él no hubiera podido conservar su puesto. Ahora, el hecho de que se haya acercado a Jesús implica mucho, porque eran odiados, porque por lo general los romanos elegían residentes extranjeros para convertirlos en centuriones.
para convertirlos en soldados. Y a ellos se les convertía en opresores y traidores del resto de los pueblos. Ahora es probable que formara parte de las tropas del malvado rey Herodes Antipas. Y era posible incluso que fuera samaritano, lo que hacía aún más grande el odio de los judíos para este hombre llamado el centurión. Más grande el odio. Recuérdense que los samaritanos eran judíos mestizos. Entonces los judíos puros odiaban a los samaritanos porque los llamaban impuros y no puros como ellos. El hombre rechazado por la sociedad y odiado, pero encontró en Jesús alguien en quien confiar. Él tuvo la seguridad que sería escuchado. Es común, hermanos, que cuando más incapaces nos sentimos, más rechazados nos veamos a nosotros mismos. Pero podemos ir a Jesús, quien siempre está dispuesto a recibirnos. ¿Se recuerda la semana pasada? Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Note que esa invitación es una invitación personal. Y aunque nos sentimos rechazados por muchos, podemos acudir a Cristo en medio de nuestra necesidad. Recuerde que es Él quien nos hace la invitación y usted y yo simplemente tenemos que atender a ella. Ahora, este hombre era rechazado, pero aquí lo vemos. Por el relato de Mateo aprendemos que el centurión vino a Jesús y le dije que subrayara esto, rogándole. Eso muestra su humildad. Un hombre duro, tosco, pero con un corazón que al momento de la necesidad se vertía hacia quien podía ayudarle, rogándole. Eso muestra que el centurión no hizo una petición casual. Es más, Charles Spurgeon dice que él busca una cura, pero no le prescribe al Señor cómo y dónde debe de hacerlo. En efecto, dice Spurgeon, él no pone su petición en palabras, sino ruega por el caso, y subraya esto, deja que la tristeza hable por él. Este hombre estaba profundamente triste, acongojado, porque este siervo al cual él quería mucho, y ahorita vamos a ver las razones del por qué lo quería mucho, estaba en una situación precaria. Con todo y los honores que este hombre pudo haber tenido, mostró humildad. Llegó a Jesús rogándole que le concediese una petición. Mire, el otro evangelio que presenta esta historia es Lucas, uno de los 3 evangelios sinópticos. Lucas también describe la escena del centurión. Y él dice que ni siquiera el centurión se sintió digno de llegar a Jesús, sino que envió a unos hombres notables para que estuvieran con él y le hicieran la petición. En Lucas capítulo 7, versículo 3, que es un pasaje paralelo a este, dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, note esto, la diferencia entre un relato y el otro, le envió unos ancianos de los judíos, pero la expresión es la misma, rogándole, humildad, que viniese y sanase a su siervo. Lucas capítulo 7, versículo 4 al 5, dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, misma expresión, con solicitud, diciendo: es digno que tú ayudes a este hombre, a este centurión, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, que este hombre era diferente a todos los demás centuriones. Este hombre amaba a los judíos, no los oprimía. Incluso dicen estos líderes religiosos, nos hizo una sinagoga para que pudiéramos adorar. Los ancianos, hermanos, apelaron de Jesús por el centurión, ya que era un hombre que tenía un aprecio por la nación y que básicamente tenía temor de Dios. Era un soldado romano temeroso de Dios, muy parecido a un hombre que usted y yo encontramos en el libro de los Hechos, llamado Cornelio, que era otro centurión que demostró también tener temor de Dios. En Hechos 10:2 dice, en el versículo 1 y el versículo 2, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un centurión, versículo 2, era un hombre devoto, y subraya esto por favor, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Al igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia.
Así que Cornelio, al igual que el centurión de Mateo, eran hombres con una posición de respeto, pero delante de Dios eran personas quebrantadas por lo que creían y por lo que ellos pronunciaban. Muchos de nosotros tenemos posiciones de autoridad y nos sentimos incluso muchas veces mejor que otros. La Biblia resalta la humildad de este hombre con autoridad. El centurión demostró su humildad al acudir a Jesús. Él era rechazado por todos, pero cuando llegó a Jesús, supo que podía confiar en él. Él depositó su confianza plena en él, porque el confiar es un asunto interno que se muestra externamente. Se produce dentro de nosotros la confianza, pero se muestra fuera de nosotros. Necesitamos a confiar como este hombre lo hizo en Dios. Cuando más incapaz se sintió, él pudo confiar en Dios. En el Salmo 91:2 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor, decía el salmista, solo Él, y subraye esto, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él puedo confiar. En Él puedo confiar. Ahora, note en segundo lugar, la segunda cualidad que vemos de este hombre, hablando de su carácter, fue la compasión del centurión. A pesar de su posición, a pesar de su autoridad, este hombre era un hombre compasivo. Nota el versículo 6, diciendo lo que le dijo a Jesús: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Su confianza en Dios, y a través de su ruego nos damos cuenta de la compasión que este hombre tenía para con su, y quiero que subraye criado en ese versículo, criado. Porque el término que Mateo presenta aquí para criado en el griego es pais, que significa muchacho, hijo o siervo. Ahora, note la segunda palabra, hijo. Es decir, literalmente la palabra pais significa un niño pequeño, lo que da a entender que probablemente este criado, este muchacho, había nacido en la propia casa del centurión. Entonces él no lo veía como un sirviente, él lo veía como un hijo. Y usted puede darse cuenta el por qué sentía ese dolor. Lucas, en su versión, lo llama doulos en griego, que literalmente significa esclavo. En cualquiera de los casos, hermanos, ya sea en la versión de Lucas o en la versión de Mateo, lo que vemos aquí es que este centurión tenía un afecto especial por este esclavo, por este siervo, por este muchacho pequeño que estaba en desdicha. En Lucas capítulo 7, versículo 2 dice: y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Lucas dice que este hombre mostraba un afecto especial para el criado. Estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, la condición de este siervo, según el versículo 6, era terrible. Mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo, dice la versión Dios habla hoy, sufriendo terribles dolores. Lucas dice que estaba enfermo y a punto de morir en el pasaje que acabamos de leer. Mire, cualquiera que fuera la enfermedad que este muchacho padecía, lo que sí es que esta enfermedad lo paralizaba, era dolorosa y era una enfermedad de muerte. El hecho de que este hombre se preocupara por su criado lo hace diferente al resto de los demás soldados romanos, especialmente de los centuriones, quienes eran hombres despiadados, hombres sin sentimientos y sin escrúpulos. Así que cualquiera que fuera el dueño de un esclavo no tenía la más mínima consideración por su esclavo. Es decir, en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, el amo y señor veía a los esclavos como objetos, como cosas que estaban en su casa. Déjeme darle 3 ejemplos. El gran filósofo griego Aristóteles aseguró que no podía haber amistad ni justicia hacia las cosas inanimadas, es decir, a una mesa, a una silla o lo que sea que no tenga vida. Ni siquiera hacia un caballo, decía él, un buey o un esclavo. Se consideraban a los esclavos que eran iguales a los animales o a las cosas que existían en la casa. Un esclavo, decía alguien, era una herramienta viva
así como una herramienta es un esclavo inanimado. Gallo, quien fuera un experto de la ley romana, escribía que se aceptaba de manera universal que el amo poseía el poder de la vida y la muerte sobre cualquier esclavo en su casa. Otro escritor romano llamado Varro sostuvo que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y una carroza es que el esclavo hablaba, a diferencia del animal y a diferencia de la carroza. Otro dijo que cuando se encontraba en una dificultad económica, es decir, que si un amo tenía problemas económicos, este escritor decía, pueden vender bueyes cansados, su ganado, sus ovejas, su lana, sus cueros defectuosos, sus carros y herramientas viejas, sus esclavos viejos y enfermos y cualquier otra cosa que fuera superflua. Entonces, entendiendo la cultura en la que este centurión estaba viviendo, puede darse cuenta que este hombre era totalmente diferente a los demás soldados romanos. Pero el centurión aquí tuvo compasión. Él no tenía ideas tan inhumanas como el resto de la sociedad en la que vivía. Básicamente, lo que tenía que hacer con su esclavo, ahorita que estaba enfermo, era venderlo o dejarlo morir en la situación en la que se encontraba. Pero dentro de su corazón había algo que le empujaba a buscar el bien de otros en lugar del propio. Recuérdese, hermano, lo que la Biblia dice que usted y yo debemos aplicar. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. La amabilidad no pelea con nadie. Necesitamos ser amables con otros. Pablo nos dice que seamos amables. Y los griegos definían esta cualidad como la disposición de la mente que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad ha aprendido el secreto de mirar hacia afuera en lugar únicamente de ver hacia adentro. Esto tiene que ver con la compasión que tenemos para con otros. En primera de Pedro 3:8-9, el apóstol Pedro escribe, finalmente, dice él, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora nota la última frase, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La compasión del centurión, lo único que hizo fue presentar su caso delante de Jesús, en quien confió plenamente para la curación de su esclavo, de este muchacho pequeño. Cuando aprendemos a confiar en Dios, hermano, aprendemos a mostrar compasión hacia otros. Y la compasión debe ser parte de nuestro carácter cristiano. Ahora, nota en tercer lugar, la tercera cualidad que vemos del carácter de este centurión es la seguridad del centurión. Ya vimos su humildad, ya vimos su compasión. En tercer lugar, veamos su seguridad. Mira el versículo 7. Cuando Jesús escuchó el ruego de este hombre, versículo 7, él dijo, yo iré y le sanaré. Jesús conocía el corazón de este hombre y no necesitó escuchar una petición directa, ya sea por parte del centurión o por parte de los ancianos que llegaron a él a hablar por el centurión. Jesús dice, yo voy a ir y lo voy a sanar. Él no dudó en ir a la casa del centurión. Ahora escuche bien, el que Jesús fuera a la casa de este hombre impuro era totalmente en contra de su tradición o de costumbre judía. Para un judío, entrar en la casa de un gentil era un asunto serio, porque cuando un judío entraba a la casa de un gentil, el judío quedaba impuro de la celebración de la celebración en la sinagoga o de ir a la sinagoga por 7 días. La ley de Dios no permitía que un judío entrara a la casa de un gentil. Según la tradición judía, decía que las personas que entraran en la casa de un gentil se convertía en alguien ceremonialmente impuro. Y ese riesgo fue el que Jesús iba a tomar al atender la petición. En Juan capítulo 8, versículo 28, en el juicio de Jesús ante Caifás, dice, el juicio de Jesús ante Caifás
terminó cerca del amanecer. Ahora vea esto. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque, y aquí está la ceremonialmente impuro, de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Jesús aceptó el reto. Jesús aceptó el reto. El centurión conocía la creencia de los judíos y ante esto él se sentía él como comprometido de lo que estaba pasando. Mira el versículo 8. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él estaba diciéndole: mira, Jesús, no entres en mi casa porque tú vas a quedar ceremonialmente impuro. Él conocía la tradición, él conocía la costumbre. Versículo 8: no entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso se llama confianza. Eso se llama seguridad. Él se sentía realmente indigno de que Jesús entrara a su casa, pero Jesús iba a tomarse la molestia de ir. El hecho de que este hombre se dirigiera a Jesús 2 veces como Señor, versículo 6, y diciendo Señor, versículo 8, respondiendo el centurión dijo: Señor, el hecho de que este hombre se refiriera a Jesús en 2 oportunidades como Señor, reconocía la autoridad de Cristo. Esto no era simplemente por cortesía. Él reconoció que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a este muchacho. Y con esa expresión, lo que él hizo fue que estaba declarando que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios. Así que no podía llevar al enfermo hasta donde Jesús estaba, ni tampoco quería que Jesús te tomara la molestia de llegar a su casa y contaminarse. Dijo: solamente di la palabra, solamente dilo y mi criado va a sanar. Muchas veces, hermanos, me pregunto, ¿qué cosas haríamos nosotros si tuviéramos la misma seguridad que este hombre tuvo de las cosas, que las cosas realmente pasarían en su vida? El centurión confiaba en Dios. El centurión confiaba en que Dios podía hacer las cosas plenamente tal y como él dijo que las haría. Ahora, miren, no hay ningún truco mágico. Es confianza, es seguridad. Y podía Jesús ordenar las cosas para que fueran hechas. En Lucas 7, versículos 6 y 7, dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión vino a él, uno de sus amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, es triste que en nuestros días los cristianos se creen muy dignos de recibir la gracia de Dios. No dignos, sino muy dignos de recibir la gracia de Dios, como si se merecieran por algún mérito o hecho. Presumidos de nuestra humildad. Así son los cristianos, presumidos de su humildad. Muchos de nosotros nos creemos incluso más dignos que Juan el Bautista o que el apóstol Pablo. Miren lo que Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11. Yo a la verdad, dijo Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, refiriéndose a Jesús, vea lo indigno que se sentía Juan, del cual no soy digno de llevar ni de desatar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Miren lo que el apóstol Pablo dijo de su sentirse digno. 1 Corintios 15:9. Porque yo soy, dice él, el más pequeño. No soy digno, soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. El centurión, hermanos, dijo: ni siquiera yo soy digno de que entres en mi techo. Él reconocía no ser digno de estar frente a Jesús, pero su fe, su seguridad era increíblemente digna de imitar, ya que él reconocía que Jesús podía sanarlo con tan solo decirlo. Además reconoció la autoridad de Jesús. Mira el versículo 9 ahí en su Biblia. Porque también dice él: yo soy
hombre bajo autoridad. ¿Qué estaba haciendo ahí? Reconociendo la autoridad de Cristo. Yo tengo autoridad y tú tienes autoridad. Versículo 9. Tengo soldados y le digo a este soldado ve y él va, y le digo al otro ven y él viene, le digo a mi siervo haz y él hace. Él reconoció la autoridad de Cristo. La autoridad, cuando la veía, él reconocía la autoridad. Incluso en algo que ni siquiera él tenía experiencia, porque él no era sanador como Jesús lo era, pero él reconoció la autoridad de Cristo en medio de su incapacidad. Ahora, déjeme presentar la última cualidad que vemos en la vida del centurión. Y la última cualidad del carácter de este centurión fue la fe del centurión. Vimos humildad, vimos su compasión, vimos su seguridad. Y en cuarto lugar, lo que la Biblia nos presenta de este hombre fue la fe del centurión. Mire el versículo 10 conmigo, por favor. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que este centurión tenía fe. Lo maravilloso, hermanos, de esta historia es que el Salvador se muestra maravillado de la fe de un gentil, del centurión. Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que este hombre tiene. Ahora note que el término se maravilló indica una sorpresa y admiración. Ese fue el grado de fe que este centurión tenía. Este grado de fe Jesús no lo había visto ni en su propio pueblo. En otra ocasión también él se maravilló de una mujer, de la fe de una mujer cananea, una mujer gentil, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Los discípulos estaban incómodos con la presencia de esta mujer que lo seguía. Dice Mateo 15, 23, pero Jesús le contestó: ni una palabra. Entonces tus discípulos le instaron para que la despidiera. Es decir, ya sácala de aquí porque anda gritando detrás de nosotros. Dile que se vaya. Dijeron ellos, nos está molestando con sus súplicas. Eso se llama fe. Fe. En Mateo 15, 25, entonces ella vino y se postró ante Jesús diciendo: Señor, socórreme. Una fe tan grande era extraña, especialmente si provenía de una mujer cananea, una mujer gentil, una mujer pagana. Pero esta mujer, al igual que el centurión de la historia, confió plenamente en Dios, a pesar de su nacionalidad. A ella no le importó dónde fuera, ella tenía una necesidad y el que estaba enfrente de ella era el único que podía ayudarle. Mateo 15, 28 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Mire, lo curioso de este asunto, hermanos, es que Jesús, escuche bien lo que voy a decir, se maravilló de la fe de los gentiles, pero nunca se maravilló de la fe de un judío. Nunca. No hay ni un solo judío al cual Jesús le haya dicho: qué grande es tu fe. Pero sí se asombró, escuche bien, no se maravilló de la fe de los judíos, pero de lo que sí se asombró fue de la falta de fe de los judíos, especialmente de los que vivían en Nazaret. A pesar de que eran el pueblo de Dios, no confiaban en Dios plenamente. En Mateo 6:6 dice, hablando de Jesús, y él estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Note que el asombro de Jesús fue por la fe del gentil, y al declarar: ni aún en Israel he hallado tanta fe, estaba dando testimonio de que nadie en su propio pueblo, en su nación, tenía la fe que este siervo tenía. Que no era de su pueblo y que era alguien considerado pagano e impuro. Muchos judíos, hermanos, habían creído en Jesús, pero ninguno había mostrado la sinceridad, la humildad, el amor y la profunda fe que este soldado gentil sí tenía.
ni sus propios discípulos, ya que lo vemos más adelante en Mateo 8, versículo 26, si usted puede darle una vuelta a la página de su Biblia o verla ahí. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eran sus discípulos, pero pareciera que no conocían realmente la fe. Por ejemplo, Felipe, quien era uno de sus discípulos, en Juan 14, del 7 al 9, él está cuestionando y le dice a Jesús: mira, Jesús, ¿cuándo tú nos vas a mostrar al Padre? ¿Cuándo nosotros vamos a ver al Padre en realidad? Y mira lo que dice el versículo 7: si me conociereis, también a mí conoceríais al Padre. Y desde ahora lo conocéis y me habéis visto. Versículo 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús no estaba haciéndoles un cumplido, Jesús los estaba regañando por su falta de fe. Jesús testificó que al igual que este hombre, muchos que no somos judíos también tendríamos la fe en él. Mire lo que dice el versículo 11 de Mateo capítulo 8, donde estamos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, eso lo incluye a usted y a mí, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12, mas los hijos del reino serán echados afuera, a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El doctor MacArthur, hablando de este pasaje, dice que aquellos que tenían menos ventaja espiritual, esos éramos usted y yo, los gentiles, menos ventaja espiritual y menos oportunidad de conocer a Dios, los gentiles, usted y yo, mostraríamos mayor respuesta al evangelio que el propio pueblo escogido de Dios. Jesús emplea el concepto común entre los judíos de que la vida más allá, dice él, va a haber un gran banquete y que todo aquel que ha creído en él para salvación va a estar disfrutando con Abraham, con Isaac y con Jacob. No importa si usted sea judío o no, la clave es haber creído y confiado en él para salvación. Ellos, los judíos, pensaban que ese gran privilegio de estar a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob les pertenecía únicamente a ellos. Y Cristo los desmiente aquí. Ellos dicen: nosotros, por ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa. El asunto aquí es que Jesús dice: es a los hijos de la fe espiritual de Abraham, de Isaac y de Jacob los que tienen el privilegio de sentarse a la mesa. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3, 7 al 9: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Subraya eso, por favor. Su confianza plena en Dios. Es más, dice el versículo 8 de Gálatas 3: las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esas buenas nuevas, es decir, el evangelio, a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán benditas en ti, por medio de ti. Versículo 9: así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Así que, hermano, con su poder Jesús reafirmó la grandeza de la fe de este hombre. Mira el versículo 13 y con esto terminamos. Ve y como creísteis, te sea hecho. Ahora vea, ve y como creísteis, te sea hecho. Versículo 13, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabe qué necesitó hacer este hombre para que su criado sanara? Creer. Su confianza plena en un Dios en el cual podemos confiar. En muchas ocasiones nos topamos con cristianos que dicen: yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios va a levantar. ¿Y qué tal si no? ¿Seguirá siendo Dios? ¿Seguirá teniendo el control de todo? Este centurión demostró su confianza. Ahora, mire,
Esta no es una promesa universal de que nada nos va a pasar en la vida. No, por la fe de este hombre nos muestra la confianza que él poseía. Gloria a Dios. Porque cuanto más incapaces nos sentimos, más podemos confiar en Dios, quien nos da la seguridad de que Él va a estar con nosotros, enfrentemos lo que enfrentemos en la vida. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, subraya esto, de todos mis temores. Podemos confiar en Dios. En nuestra incapacidad podemos confiar en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar este mensaje, Señor. Padre, si hay alguien en este momento que está pasando por esos momentos de duda en cuanto a confiar a ti se refiere, Señor, dale la seguridad, ayúdalo a poder estar seguro. Señor, queremos modelar en nuestra vida las cualidades del carácter de este hombre. Un hombre de autoridad a quien probablemente a simple vista podríamos decir no necesitaba nada ni a nadie, pero necesitaba algo que él no podía hacer por sí solo. Sanar a su criado, sanar a su siervo, sanar a este muchacho pequeño a quien él amaba mucho. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Hermano, le repito, Dios nos va a llevar a un punto en la historia donde usted va a tener que aprender a confiar en Él plenamente. Probablemente usted ya está ahí. Probablemente usted ya está ahí. Podemos confiar en Dios. Este hombre gentil demostró confiar en Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de su confianza? Bueno, dice la Biblia que él recibió por lo que había pedido. Ve y conforme creíste, te sea hecho. Aprendamos a confiar en Dios. Padre, gracias por la historia de este soldado. Y gracias porque en medio de nuestras dificultades podemos confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, que cada mensaje que escuchemos durante este mes podamos depositar nuestra confianza plena en ti, porque tú eres un Dios que tiene cuidado de nosotros. Bendice este tiempo y esta hora y permite que tu amor nos cubra. Señor, ayúdanos a ser bondadosos con otros. Señor, ayúdanos a ser humildes delante de otros. Señor, ayúdanos a poder confiar en ti plenamente. Bendice este mensaje y gracias por este tiempo. Queremos orar, Señor, por cada papá que está en esta sala. Gracias, Señor, porque ser papá no es fácil, pero tú nos das la fortaleza para cumplir nuestra tarea cada día. Señor, ayúdanos a ser buenos padres. Buenos padres. Y para ser buenos padres necesitamos poner nuestros ojos en nuestro Padre Celestial. Señor, en un mundo donde hay malos ejemplos de malos padres, nosotros queremos ser de los buenos. Y ayúdanos a confiar plenamente en ti para hacerlo. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.